Vamos a poner los lentes. El título del mensaje de esta mañana es Resolviendo conflictos como hijos de Dios. Solamente quiero hacer una observación del título para que usted vea hacia dónde va el mensaje de esta mañana. Dice resolviendo conflictos como hijo de Dios. Quiero decir que hay distintas maneras de resolver conflictos y una de las maneras de resolver los conflictos es resolverlos como hijos de Dios, que nos distingue de las otras maneras de resolver los conflictos. Hay un proverbio que dice, si ya enojarse es malo, guardar rencor es peor. Mire qué lindo proverbio. Las relaciones humanas en todos los órdenes y en todos los lugares donde haya dos seres humanos son complejas, son imperfectas y muchas veces dan origen a cierta clase de conflictos. No existen relaciones humanas perfectas, porque justamente las relaciones humanas son relaciones entre seres humanos imperfectos. Uno de los temas que más se tratan en el ministerio pastoral, en la consejería, es justamente la resolución de conflictos. Poder ayudar a las personas a resolver sus conflictos, sus enemistades. Obviamente que en primer lugar, la enemistad más grande que tenemos todos los seres humanos, que es la enemistad con nuestro Dios. Pero a partir de ese principio de nuevo nacimiento y del Espíritu Santo en nuestras vidas, comenzar a aprender a resolver los conflictos de una manera diferente a la que los hace la gente normal, porque en la práctica, en el día a día, la tarea pastoral es justamente ayudar a las personas a resolver las cuestiones que la vida le presenta, los conflictos matrimoniales, los laborales, los personales, los familiares e inclusive los conflictos que se generan dentro de una congregación o de un grupo, de lo que fuera. El conflicto es básicamente aquella situación de confrontación u oposición que se genera entre dos personas cuando tienen dos puntos de vista diferentes o intereses diferentes, ¿no? Esto puede darse en cualquier orden, como dije recién, en la familia, en el matrimonio, inclusive dentro de una congregación. Ahora pensemos juntos, si el conflicto muchas veces se da dentro de familias donde nos amamos, donde hay lazos de consanguineidad, donde hay amor, donde hay un montón de cosas, ¿cómo no se podría dar conflictos en cualquier orden de las relaciones humanas? Las Escrituras nos hablan mucho acerca de esto, porque el Señor es consciente que nosotros como seres imperfectos necesitamos saber qué hacer cuando el conflicto llega. Y ahora voy a hacerle una introducción para hacer una distinción de esto que acabo de decir sobre el título del mensaje. Hace algunos años atrás, como unos 4 o 5 años, comencé a hacer un posgrado o una complementación curricular en la Universidad 3 de Febrero en una carrera que estaban dando que se llama Mediación y Resolución de Conflicto. Lamentablemente avancé bastante en la carrera, no pude terminarla por irregularidades en la plataforma y en el sistema de la universidad, y después nos agarró la pandemia y nos dejó ahí como con algunas cosas pendientes, pero poder algún día terminarla. Pero algunas cosas que aprendí en ese tiempo que estuve, en ese año que estuve estudiando en esa universidad, es que la resolución de conflictos es la manera como dos o más individuos encuentran una solución pacífica en los desacuerdos. El énfasis de la carrera estaba en llegar a un acuerdo, es decir, que las partes pudieran ponerse de acuerdo pacíficamente, evitando el ir a la justicia, es decir, como una instancia prejudicial y esperar o evitar que el conflicto escale a instancias mayores. Todos mis compañeros eran abogados, así que era muy gracioso ver el punto de vista de un abogado y ver el punto de vista de un pastor sobre un conflicto. Me hacía notar claramente la diferencia que tenemos en el abordaje de los problemas unos y otros. Porque el énfasis en esto está puesto en el acuerdo, que las dos partes puedan llegar a un convencimiento de que esa es la mejor salida y que ese acuerdo es conveniente para ambas partes. En la resolución de conflicto secular o técnica, no importa el corazón de los involucrados, no importa cómo quede la relación entre ellos,
No importa si uno de ellos o ambos quedan heridos, quedan hechos pedazos, quedan enemistados, si nunca más se saludan, si se rompe la relación, no importa. Porque lo importante es el acuerdo. La palabra de Dios tiene un abordaje tan diferente sobre este tema. Porque mientras la gente mira el objeto del conflicto, la palabra de Dios se detiene a mirar nuestro corazón. La palabra de Dios se detiene a mirar las motivaciones que pudieron haber ocasionado el conflicto, pero por sobre todas las cosas, cómo vamos a seguir adelante con esa situación en nuestro corazón. Para el Señor el acuerdo es un tema secundario. En la palabra de Dios está claramente establecido que lo más importante para el Señor son las relaciones, la unidad, la armonía, el amarnos, el respetarnos, el honrarnos a pesar de las diferencias. El estado de los corazones de los involucrados y la manera en la que podemos salir de esa situación es lo que la palabra de Dios enfatiza. Y hay tantos consejos. Cuando me puse esta semana a pensar sobre este tema, casi no me daba, tuve que borrar tanta información y tantos textos y me di cuenta del énfasis que el Señor hace acerca de sostener nuestro amor y nuestras relaciones a pesar de las diferencias. Voy a dar algunos tips rápidos porque es tanto el material que voy a tratar de caminar rápido. Pero lo primero en lo que hace énfasis la palabra de Dios cuando estamos en una situación como esta es el cuidado de nuestro propio corazón. En la palabra de Dios la responsabilidad es personal, no es del otro. No importa lo que el otro haga, no importa si el otro me ofendió, no importa si el otro me faltó el respeto, lo más importante es cómo hace o qué es lo que hace eso en mi corazón. Porque la palabra de Dios dice que yo soy el responsable de cuidar mi corazón. De que no hay excusas en la palabra de Dios para dejar que mi corazón se envenene, se enoje, se llene de amargura. Dice el Proverbio capítulo 4, versículo 23, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Un corazón que no está bien probablemente no tome buenas decisiones. Un corazón que está herido o que está lastimado o que no ha podido resolver lo que le hicieron, probablemente no tome buenas decisiones. Y saben ustedes cómo funciona esto. Es una retroalimentación de amarguras, de tristezas, de decepciones, de preguntas sin respuestas, y cada vez me siento más justo o cada vez me siento más respaldado para cerrar mi corazón y para no dejar que la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo sane. El estado de nuestro corazón es lo que determina nuestras acciones, determina nuestras reacciones, determina nuestros comportamientos, determina nuestras decisiones en cada circunstancia que nos depare la vida. Porque como decía al principio, la vida nunca es fácil, la vida nunca es perfecta. Las aflicciones y los conflictos son parte de la vida y necesitamos aprender a lidiar con ellos. No a evitarlos, porque es imposible evitar las situaciones conflictivas. Lo que necesitamos aprender es cómo lidiar con ellos. Porque hay cosas que se escapan de nuestro control. Hay cosas que se escapan de nuestra capacidad de poder detenerlo o hacer algo para mejorarlo. Pero lo primero que tengo que pensar es en mi corazón. Porque donde mi corazón sea afectado, perderé toda objetividad, perderé todo principio de poder ser un elemento de solución, perderé toda capacidad de poder actuar como Dios espera que actúe. Dios quiere ayudarnos en este sentido. Quiere alentarnos en esta dirección, pero depende de nosotros. Si hay algo que a mí me encanta de los retiros que tenemos de hombres es poder hablar acerca del perdón. Digo especialmente de los hombres porque las mujeres, aunque son mucho más sensibles que los hombres frente a las circunstancias, involucran mucho sus emociones y todo lo demás, pero las mujeres
tienen mucha más predisposición a hablar sobre lo que les está pasando. En cambio los hombres no, los hombres pareciera como que somos machos y nos aguantamos y que no tenemos por qué contarle a nadie, esto ya va a pasar, y ahí estamos cerrando nuestro corazón. Por eso me encanta el tema del perdón y tratar el perdón en los encuentros, porque muchos hombres a lo largo de los años que me ha tocado ministrar en encuentros han podido por primera vez abrir su corazón y poder sacar la falta de perdón que había en sus vidas. Porque la verdad, mi hermano, que no podremos jamás disfrutar la vida plenamente hasta que nuestro corazón lastimado, quebrantado, se sane y podamos recibir la gracia de Dios en nuestras vidas. Bienaventurados los que lloran, dice en el libro de Mateos, en las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque son ellos los que recibirán consolación. El segundo punto que nos habla la palabra de Dios acerca de estos temas es que también es mi responsabilidad cuidar el corazón de mi hermano, de mi prójimo, de mi esposa, de mi hijo, de mi amigo o de quien sea que esté involucrado. El corazón y la vida de mi hermano o de mi prójimo es más importante que mi razón. En algunas oportunidades vamos a tener que escoger entre defendernos y luchar por nuestra razón, dañando la vida del otro o dejando todo en las manos de Dios. Proverbio capítulo 18, versículo 21 dice: la lengua puede traer vida o puede traer muerte. Vuelvo a repetir esto. En la palabra de Dios el énfasis no está en el acuerdo. Decir pónganse de acuerdo cuando dos personas están en una situación complicada es casi una utopía. El deseo es ámense, cuiden su corazón, hagan lo correcto delante de Dios. El énfasis de la palabra de Dios, como vengo diciendo, está en los corazones y no en el asunto a resolver. Si esto ocurre, si los corazones de los involucrados se sanan, entonces el conflicto se resolverá de forma mucho más fácil, porque honrando a Dios siempre todo es más fácil. En la palabra de Dios, las situaciones no se miden por justo o injusto, conveniente o inconveniente. Se mide en las relaciones. Está enfocado en las relaciones sanas y no en los acuerdos. Porque cuando un corazón alcanza sanidad, todo lo que toque y haga será bendecido. Pero cuando un corazón está enfermo, lastimado, todo lo que toque quedará de la misma manera. A veces es necesario guardar silencio, humillarnos, callar la boca y listo. Y los que son esposos saben que a veces hay batallas que no es necesario pelear, ¿no? ¿Cuántos saben esto? Que a veces masticando bronca es mejor salir a caminar, patear piedras, ¿no? Que meternos en una pelea donde al final del camino lo único que va a quedar es sangre. Porque no va a quedar nadie victorioso. No va a quedar un matrimonio mejor después de que nos dijimos de todo y que nos agredimos y que no va a quedar un matrimonio mejor. Por ahí puedo llegar a tener la victoria en la discusión porque argumento mejor, porque grito mejor o lo que fuera, pero no va a quedar nada bueno. Al contrario, va a quedar un ambiente muy hostil, feo, desagradable. La palabra de Dios nos enseña que algunos hombres sabios en la palabra de Dios prefirieron dar un paso atrás, favorecer al otro simplemente para que Dios pudiera glorificarse. En un momento los pastores de Abraham y Lot tienen una discusión y entonces Abraham intercede y le dice a Lot: no está bueno que estemos peleando entre vos y yo, somos parientes. Mira, hagamos una cosa, elegí la tierra que vos quieras, la mejor, y yo me quedo con el resto. Y Lot miró así desde la montaña y dijo: qué buenas las llanuras de Canaán, hay ríos, hay pastos. Bueno, yo elijo la llanura. Y dijo Abraham le dijo: adelante, anda, que eso sea tuyo. Y cuando Lot se fue con sus ovejitas y sus pastores, el Señor le habló a Abraham y le dijo: quédate tranquilo, Abraham, que la bendición no está en la calidad de la tierra, sino la bendición está en el Dios que te respalda. Vas a ser vos
de bendición por generaciones, de tus simientes serán benditas las naciones de la tierra. Tranquilo, no vale la pena pelear. O cuando David y Simei se pelean. David tiene una situación, no la voy a contar, capítulo 13, 14, 15 y 16 de segunda de Samuel, pero tiene un conflicto en su reino. Su hijo había hecho algo malo y estaba todo listo para generar una guerra. Todo listo para generar una guerra. David era el rey, tenía todo el ejército, tenía todas las de ganar. Pero él dijo, yo no voy a derramar sangre, no voy a permitir que mis soldados se peleen. Yo prefiero salir del reino, abandonarlo, antes que se derrame sangre. Y mientras iban saliendo, esto se encuentra en el capítulo 16 de segunda de Samuel, léalo. Dice que un familiar de Saúl, el rey anterior, dice que comenzó a insultarlo y a tirarle piedras y a decirle barbaridades. Y David agachaba la cabeza y caminó. Pero uno de los que estaba con él, Abisai, uno de sus generales, el hijo de Sarbia, dijo, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Son buenos esos, ¿no? Y el rey respondió, David, con un corazón tan precioso del cual tenemos que aprender tanto. Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces? Dejadlo que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará a Jehová mi aflicción y me dará a Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 7, en un texto bíblico que habla acerca justamente del conflicto dentro de la congregación, dice, ¿por qué se ponen de esa manera? ¿Por qué van a los juzgados seculares? Ese es el contexto del capítulo 6 de 1 de Corintios. ¿Acaso no es mejor sufrir el agravio? Diríamos en argentino, ¿por qué no te la bancás y listo? ¿Por qué no te la bancás? ¿Por qué tenés que ir al choque? ¿Por qué pelear? ¿Por qué no sufrís mejor el ser defraudado? ¿Qué a contramano de los valores de este mundo, ¿no? Donde nos dice luchá por tu derecho, luchá por tu razón, luchá. Cuando mira la palabra de Dios, uno encuentra que la defraudación, el oprobio, lo que sea, no debería infectar nuestro corazón, sino que lo importante es la relación entre la familia de la iglesia. El tercer punto sobre el cual hace énfasis la palabra de Dios, y voy a tratar de poder terminar antes de las 3 de la tarde, le aseguro. El tercer punto es pensar en el corazón de mi hermano para restaurarlo. Dice el texto en Gálatas capítulo 6, versículo 1, que si alguien sabe que su hermano está en una situación compleja, deberíamos ayudarlo a volver el camino recto con ternura y humildad. Así lo dice en NTV, Gálatas capítulo 6. En el versículo 2 me encanta porque dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Ayúdense a llevar las cargas los unos de los otros. Es decir, no estar como Simei tirando piedras a ver el que no me gusta y el que me gusta. Los espirituales lo que hacen es ayudar a volver al camino. No acusan, no maldicen, no rechazan, no aprueban o desaprueban. Simplemente ayudan a volver al camino, llevando las cargas de los unos sobre los otros. Ahora vienen las fiestas. Siempre decimos lo mismo todos los fines de año. Qué rápido que llegaron, ¿no? Ya pasó el año. Y las fiestas para muchas familias son motivos de conflicto, ¿no? Oh, me tengo que ver con la tía no sé qué y lo tengo que ver al primo no sé cuánto. ¿Es verdad o no es verdad? Oh, ¿a dónde vamos? ¿A la casa de tu mamá o a la casa de la mía o a la casa de tus padres, de tus hermanos? Va a venir el tío ese el año pasado y empezó a hablar tonterías, va a venir de vuelta. ¿Te acordás que terminamos discutiendo? Y entonces, sin darnos cuenta, lo que hacemos es priorizar nuestro punto de vista y nuestras emociones alrededor de una situación sin pensar que tal vez lo más importante sea aprovechar la fiesta de fin de año para una buena relación de familia.
Tal vez nosotros como creyentes no deberíamos actuar como actúa el resto de la gente, que etiqueta, que rechaza, que desprecia, que hace problemas. Tal vez nosotros como creyentes tengamos la oportunidad de demostrar que somos realmente los diferentes de la familia. Y que somos los diferentes de la familia porque nosotros somos pacificadores, porque nosotros llenamos la mesa de paz, de amor, de perdón, de misericordia, de oportunidades, porque esa es la manera en la cual Dios nos ha tratado a nosotros, dándonos oportunidades, perdonando nuestros pecados, no teniendo en cuenta nuestras maldades. Así nos ha tratado Dios. Así que qué bueno que en la mesa de estas fiestas nosotros podamos pensar que podemos tener una actitud como Dios espera. Porque las relaciones más fuertes, más hermosas que tenemos en la vida no se fundamenta en que podemos o tenemos que estar de acuerdo en todo. Con Guadalupe nos amamos mucho. Todo lo que un hombre puede amar a una mujer, yo la amo a ella y creo que lo mismo ella conmigo. Sin embargo, eso no significa que estemos de acuerdo en todo. Hay veces que estamos en desacuerdo, pero hay algo que prima por encima de nuestros desacuerdos y es el amor y el respeto, aún teniendo profundos desacuerdos. Y si quieres saber más, venga a la cena del próximo viernes que seguiremos con el tema. Cuarto, debemos reconocer que todos somos pecadores e imperfectos. Nos hemos acostumbrado a pensar que la gente se divide entre buenas y malas. No, no se divide así la gente. La gente es toda una, somos todos pecadores e imperfectos. No hay justo ni aún uno. Pero nosotros tenemos ciertas miradas y ciertas predilecciones para decir este es más bueno que este es mejor que este. Somos personas. Y aún las peores personas de esta tierra pueden tener algún acto de bondad y aún las mejores personas de esta tierra pueden realizar algún acto malo o equivocado. Somos pecadores y vivimos en un mundo imperfecto y así caminamos en un mundo imperfecto. Quinto, quiero ir rápido porque si no, no llego. Necesitamos conocer lo que dice la palabra de Dios para actuar en consecuencia. No podemos vivir con puntos de vista humanos, manejándonos con el sentido común, como prediqué hace algunos domingos atrás, por la opinión de los demás, por lo que los demás esperan de nosotros. Tenemos una palabra que nos guía acerca de lo que es la verdad, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. Necesitamos la palabra de Dios para que ese sea el ámbito donde nosotros podamos resolver nuestros conflictos. Sexto, amar y seguir amando aún a pesar de las diferencias. Como dije antes y lo voy a volver a repetir porque quiero que le quede grabado esto. Fuera de la palabra de Dios, el acuerdo es lo más importante. Pero en la palabra de Dios nos enseña en que lo único que podemos estar de acuerdo es que aún estando en desacuerdo podemos amarnos y seguir juntos adelante. Un juego de palabras, ¿no? La palabra de Dios nos enseña en que podemos estar que podemos estar de acuerdo, podemos acordar en que aún estando en desacuerdo podemos amarnos y seguir adelante juntos. Porque el amor es el distintivo de la fe cristiana. Está por encima de cualquier otro distintivo. Ser amados y amar es el distintivo de nuestra fe. No es amar a quien se lo merece, no es amar a quien me cae bien, no es amar a quien es mi amigo, es amar a todo, a tal punto que la palabra de Dios nos dice que deberíamos amar aún a nuestros enemigos. Mateo capítulo 5 dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y persiguen. Séptimo, hoy es largo. Entender que las crisis son una excelente oportunidad para demostrar lo que hay en nuestro corazón. La frustración, el pensar que los conflictos no deberían ser parte de la vida es un error. Y quiero de vuelta también hacer este segundo énfasis. El problema no está en la ausencia de problemas, sino en cómo resolvemos los problemas. Hay personas que tienen la capacidad de un problemita chiquitito convertirlo en la Tercera Guerra Mundial. Y hay personas que tienen la capacidad de problemas grandes resolverlos y mediar y tratar de salir adelante sin hacer ninguna clase de escándalo. Así funciona muchas veces en la vida.
El problema no está en el conflicto, sino en cómo resolvemos los desacuerdos y qué hacemos con ellos. Hay hijos que después de una discusión con sus padres deciden abandonarlos y no volver a verlos nunca más. Pero hay otros hijos que deciden amar a sus padres toda su vida, honrarlos independientemente de las diferencias que puedan tener. Hay hombres y mujeres que deciden abandonar sus matrimonios e irse lejos de casa por unas diferencias que tienen con uno con otro. Pero otros decidimos amar y luchar por una sana relación aún a pesar de las diferencias. Algunos deciden renunciar a sus trabajos porque no se ponen de acuerdo con el jefe o con lo que fuera. Otros deciden continuar trabajando porque ese trabajo lo dignifica y es el sustento de su casa. Los conflictos tienen algo maravilloso y oramos nosotros para que el Señor arregle la situación. Pero muchas veces lo que el Señor está queriendo lograr es cambiarnos a nosotros. De que nosotros pongamos en evidencia lo que realmente hay en nuestro corazón y podamos actuar en consecuencia. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12 que si el árbol es bueno, dará buen fruto, y si el árbol es malo, dará malos frutos, porque una persona expresa con su boca lo que hay en su corazón. Quiero que recordemos siempre que el propósito de Satanás no es el de generar un conflicto solamente. El propósito de Satanás es el dejarnos lisiados para el resto de la vida, el de sacarnos del camino y que jamás podamos cumplir con el rol y el llamado y las responsabilidades que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos que seguir adelante, amando, perdonando, amando y perdonando, amando y perdonando, y quitando todo el peso de nuestros hombros. ¿Es fácil? No. ¿Va en contra de nuestra naturaleza? Sí, pero es la única manera de honrar al Señor, perdonando y amando. Lo que más parecido nos hace a nuestro Padre Celestial es justamente la capacidad de amar y perdonar a quien no se lo merece. Octavos, evitemos el conflicto todas las veces que podamos. Dice Romanos capítulo 12, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, sino buscad lo bueno o la paz delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Los hijos de Dios debemos ser pacificadores. Pacificadores. Nuestra tendencia natural es la de opinar o tomar partido, pero necesitamos ser pacificadores. De nuevo el texto de Mateo capítulo 5. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O en NTV como dice, Dios bendice a los que procuran la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay un proverbio en el capítulo 6 del libro de Proverbios que es tan fuerte. Dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún la séptima abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el séptimo, el que puso aparte es, y el que siembra discordia entre los hermanos. Noveno, y estoy llegando al final. Evitar las cosas que no suman, los comentarios que no suman, las opiniones que no suman, los puntos de vista que no suman. En los últimos años, yo cuando era chiquito, que teníamos en Bahía Blanca 2 canales, televisión blanco y negro, no había control remoto, nos nutríamos en la televisión con programas de cocina, doña Petrona C. de Gandulfo, ¿se acuerdan, no? Los que tienen menos de 40 no saben ni de qué hablo. Mirábamos El Zorro. Mirábamos, ¿qué más mirábamos? A ver. Rin Tin Tin, Dactari. ¿No? Todos esos programas están... Hoy la gente se nutre mirando programas de chismes. Los programas de chismes son los que más rating tienen en la República Argentina. De hecho, en los últimos meses, desde que el programa salió al aire, el programa más visto en la televisión argentina
es Gran Hermano. Eso demuestra a las claras la decadencia moral, social y espiritual que estamos viviendo. ¿Usted se imagina a un creyente sentado en el televisor con sus hijos mirando Gran Hermano? ¿Qué escena deplorable sería esa? Viendo como un grupo de salames y salamas, no digo para ser inclusivo, hacen lo que se les ocurre. Y la gente ahí como tonta mirando, tratando de enterarse de lo que les ocurre. ¿Qué me importa lo que les ocurre? Pero nos han como infectado con ese virus de saber lo que le pasa al actor, al futbolista. Yo le decía el otro día a mis hijos, le decía, algunos programas de deporte parecen más programas de chimento que programas de deporte. Hablan más de la vida de los jugadores, de lo que le pasa a los jugadores, de la mujer del jugador, de que si se fue de vacaciones, que su rendimiento deportivo. Nos han acostumbrado a eso y nosotros pensamos de que eso está bien. Eso no está bien. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, somos la sal, la luz de esta tierra. Nosotros tenemos que alumbrar, no tenemos que meternos en la vida de otros, si no es para bendecir la vida del otro. No tenemos que saber nada de la vida del otro, sino es para ayudar al otro. Esa es la manera en la cual nosotros deberíamos actuar. Por último, 10. Perdonar. Ese maravilloso regalo de Dios. Efesios 4:32 dice, antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Perdonamos porque el Señor así nos ordenó que lo tenemos que hacer. No es una opción, no dice si pueden, si quieren, si sienten. No, perdonamos a todos, al familiar que nos ha lastimado, a ese padre que nos ha herido, a ese hijo que nos ha abandonado. Nos liberamos del rencor y perdonamos independientemente de la falta que el otro nos haya cometido. El perdón es una gracia divina sobre nuestras vidas. Amén. Segundo, los creyentes tenemos la capacidad de perdonar porque Dios nos perdonó primero a nosotros. Hemos experimentado la gracia de Dios sobre nuestra vida, que sin merecerlo, el Dios Santo perdonó nuestros pecados. ¿Cómo no extenderíamos nosotros el mismo perdón sobre la vida de otros? Y tercero, y con esto podría ser una prédica aparte, de hecho las tengo. Perdonamos porque el rencor es un veneno que dañará toda nuestra vida y que producirá un efecto dañino a todo lo que nos rodea. Si he sido ofendido, traicionado, defraudado, mi responsabilidad siempre será la de perdonar. Cuando sabemos de alguna diferencia o conflicto entre hermanos, familiares o lo que sea, preguntamos, ¿qué pasó? ¿Alguien sabe lo que pasó? Pero la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué puedo hacer en medio en medio de todo esto? Porque dice el proverbio en el capítulo 12, las palabras del sabio traen alivio. El deseo de Dios es que el herido sea sanado. Y cuando yo tomo una posición, estoy cerrándome a la posibilidad de ser el elemento usado por Dios para sanar el corazón de mi hermano. Porque tal vez mi hermano me esté necesitando, o tal vez yo te esté necesitando. El deseo de Dios es que el herido sea sanado, que el quebrantado sea restaurado y que la iglesia del Señor siga cumpliendo su propósito mientras permanezca en esta tierra. Que el amor de Dios se manifieste, que podamos abrazar al dolido, al herido y también poder abrazar al que nos causó dolor, abrazarlo con amor. Porque somos una iglesia, somos una familia y en las familias hay problemas. Y aunque muchos desprecien o se burlen de la iglesia, seguimos siendo una familia, formada por personas imperfectas, que se equivocan. Siempre será así la iglesia mientras permanezca en la tierra, hasta el día que Cristo venga por nosotros y seamos revestidos de la perfección de Dios. Eso es la esperanza de cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero que por un momento cierres tus ojos, un instante cierres tus ojos.
Y que pienses en vos, en tu corazón, en tu vida, en tus relaciones. Las relaciones más cercanas, obviamente, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela, tu primo, tu tío. Primero que pienses en tu núcleo familiar y que pienses por un instante cómo se resuelven los conflictos en casa. ¿Cómo se resuelven los problemas en casa? Y si tal vez sin darte cuenta, por tus actitudes y tus reacciones, no has colaborado demasiado para que los conflictos se resuelvan pacíficamente. No hay que tener la actitud de Abisaí, déjame que saque mi espada y le corte la cabeza. No, hay que tener el corazón de David. Señor, que tu mano pueda traer paz en casa. Que me enseñe, Señor, en mi hogar a ser un pacificador. Señor, que entienda, aprenda y practique que cerrar la boca a veces es la mejor solución. Señor, que entienda, que aprenda y practique que a veces ser defraudado le da gloria a tu nombre. Señor, que en esta mañana pueda salir con la convicción de convertirme en un pacificador, en una pacificadora. Que mis palabras sean palabras de sanar y que no sea leña al fuego o nafta al fuego, como decimos, sino que sean los que apaguen los fuegos, los que traigan paz al corazón del otro, los que traigan sanidad, porque tal vez ese conflicto lo único que está expresando es un dolor escondido en el otro que está pidiendo ayuda y que necesita solo mi abrazo. Yo te ruego, Señor, también por esta congregación, por esta iglesia,